Pedro Sánchez vuelve a ceder ante los separatistas. Para hacerse perdonar por el escándalo del llamado caso Pegasus, ha anunciado que va a cambiar las leyes que regulan el CNI. Pero ni por esas sus socios se dan por satisfechos y le siguen acusando de espionaje. Él pretende escurrir el bulto. Dice que la culpa fue del Centro Nacional de Inteligencia y que él ni siquiera estaba al corriente de esas escuchas. Pero eso es otra de sus mentiras, puesto que él es el máximo responsable de ese servicio. Pedro Sánchez ha pretendido defenderse echándole la culpa de todo a la oposición y una vez más ha recurrido a acusar al PP de corrupción. La verdad es que tratándose de un pleno que era monográfico sobre el caso Pegasus ha tardado 25 minutos en tocar el tema, puesto que toda la primera parte de su intervención más bien parecía un mitin que una intervención parlamentaria. El caso es que al final no ha habido ni explicaciones de ningún tipo, salvo la constatación de que sigue cediendo al chantaje de los separatistas y que estos van a seguir adelante con sus extorsiones. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos acompañen todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y de inmediato les presentamos a más invitados que nos van a acompañar. Bueno, empezamos la tragedia de ayer en Texas, cuando un joven de 18 años mató a tiros a 19 niños y 2 profesoras en un colegio, ha reabierto en Estados Unidos el debate acerca de la posesión de armas de fuego. Aquí en España, afortunadamente, no son habituales este tipo de masacres. Sin embargo, sí existe una gran preocupación ante el creciente fenómeno de las bandas juveniles. En los últimos meses se está produciendo un recrudecimiento en los enfrentamientos entre bandas latinas en Madrid. El pasado mes de febrero, esas reyertas se saldaron con 2 muertos en Atocha y Usera y varios heridos menores de edad en diferentes puntos de la capital. Este mes, la Policía Nacional conseguía detener a 3 menores que participaron en la pelea que se produjo en Monte Carmelo, en la que miembros de los Dominican Don't Play atacaron a un grupo de trinitarios. Las detenciones fueron confirmadas por el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto, durante la presentación del dispositivo de seguridad para las fiestas de San Isidro, en la que acompañaba a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. El plan contra las bandas juveniles se puso en marcha tras ese fin de semana de febrero y, según la delegada, se considera que ha cubierto sus objetivos. Ese fin de semana fatídico que nos llevó a hacer ese rediseño de una operación que ya teníamos en marcha, a convertirlo en este plan operativo contra las bandas, todos los casos que acontecieron a lo largo de ese fin de semana, que fueron en diversos distritos de la ciudad y en algún municipio de la Comunidad de Madrid, podemos decir que prácticamente se da por cerrado, con una operación que se realizó el pasado miércoles, que se llama la Operación Caramelo, que era un ataque que se produjo en Monte Carmelo. También hay 3 menores detenidos y podemos decir, a la espera de cómo avanzan todos los análisis de la investigación y del ADN del chico fallecido en la calle Atocha, podemos decir que ese fin de semana se cierra de una vez.
Hace solo unos días, docentes de una treintena de centros educativos del barrio de Villaverde, en Madrid, pidieron a las autoridades un mayor esfuerzo para luchar contra la violencia de esas bandas. En una reunión de la delegada del Gobierno, la presidenta de la Junta Municipal de Villaverde, Concha Chapa, y el jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto, con directores de colegios e institutos de este distrito, se analizó la falta de recursos en materia de servicios sociales y alternativas de ocio para los menores en riesgo de ser captados por esos grupos. Espero que podamos abordar entre todos y que concienciemos de la situación que se está abordando a lo largo de toda la ciudad y de la comunidad, la situación de las bandas, y podamos cuanto antes acabar con ellas. Y anteayer, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, mostraba su apoyo al plan de actuación contra las bandas juveniles violentas puesto en marcha el 10 de febrero por la delegación del Gobierno. Tanto el consejero como la delegada creen que los planes preventivos están funcionando. Puente de Vallecas está dentro del plan operativo contra las bandas y de verdad que estamos impidiendo muchos más actos de los que luego desgraciadamente suceden. Es una labor preventiva la de este plan. Tenemos las competencias de educación y políticas sociales y de ahí estamos trabajando también para prevenir esta delincuencia con planes de prevención de la radicalidad en los colegios y en los institutos. Preocupación, por tanto, por la violencia de estas bandas, pero volviendo al tiroteo de ayer en Texas, la vicepresidenta Nadia Calviño no tuvo ningún pudor en el Congreso de los Diputados de relacionar a Vox con esa matanza, argumentando que es un partido que quiere repartir armas a los ciudadanos, un argumento que hoy ha retomado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. ¿Pero qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando, consternados, una terrible matanza de niños en Estados Unidos, propone repartir armas a los ciudadanos? Hay que cambiar la ley para que los españoles de bien puedan tener un arma en casa. Después de la masacre de 19 niños y 2 profesoras, ¿sigue manteniendo eso, señora Abascal? Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que la vicepresidenta del Gobierno acuse a Vox de fomentar que los ciudadanos puedan tener armas? Bueno, lo que me parece cada vez más sorprendente es que hayamos considerado, se nos haya querido vender a Nadia Calviño desde un principio como la lista del Gobierno. Si esta es la lista del Gobierno, da miedo pensar cómo será la tonta. Entonces, bueno, es una absurdez aprovechar algo que no tiene nada que ver con la petición de Vox, que no se basaba en eso, con el partido, y menos utilizarla en el Congreso de los Diputados. Hay veces que parece que Vox es el partido del Gobierno y que el resto de los partidos son la oposición, la verdad, porque se hacen cosas ridículas. Y lo que parece un poco miserable, ¿no, Javier?, es tratar de relacionarlos con esa matanza de Texas, como si el partido Vox tuviera la culpa de eso. Claro, y mucho más teniendo en cuenta que en estos momentos gobierna en Estados Unidos su admirado Biden, demócrata, al que han estado apoyando en las elecciones presidenciales de 2020. En tal caso, si Vox ya se tiene que responsabilizar de algo que pase en Estados Unidos, pues apaga y vámonos. Otra cosa bien distinta es el motivo por el que Vox hacía esa petición en su momento, que era dada la inseguridad de muchos ciudadanos. ¿Crees que esta matanza de Texas finalmente sí supondrá que en Estados Unidos hagan algo con respecto a este controvertido asunto de la tenencia de armas? Bueno, pero si ya no es cuestión de llevar armas o no, ya es cuestión de a quién se le den las armas y el uso que se vaya a hacer de ellas. Si te das cuenta, Javier, en realidad armas podemos tener cualquiera en casa. Podemos tener cuchillos, el coche se puede convertir incluso en un arma en muchas ocasiones. La cuestión es a quién se le dé ese carnet para llevar armas y quién porte las armas. Se nos ha hablado de que es un joven de 18 años el autor de este asesinato, y no se nos ha hablado de en qué condiciones mentales pudiera estar este joven. En fin, todo es cuestión de cómo se use cada cosa en cada momento. Yo creo que no. El pueblo americano siempre ha tenido armas en sus casas y bueno, es una costumbre, una forma de vida que ha existido siempre. Va a ser muy difícil que la clase política consiga quitarle las armas al pueblo.
Bueno, aquí en España afortunadamente no sufrimos este tipo de ataques, pero en los últimos tiempos está creciendo la preocupación acerca de la violencia de las bandas juveniles. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece lo de siempre, si es reincidir sobre lo mismo. Aquí ya no es cuestión, porque oí antes a la delegada del gobierno hablando de las medidas policiales que se puedan tomar. Sí, se pueden tomar toda clase de medidas policiales contra la delincuencia, pero si esos delincuentes por diversos motivos entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra por una orden judicial, pues la solución no va a llegar nunca. La solución viene de la justicia, de que haya castigos ejemplarizantes que provoquen que ese tipo de delitos no se cometan. De hecho, tenemos el ejemplo de El Salvador. El presidente Bukele hace pocas semanas decidió poner mano dura a las bandas de delincuentes que hay en aquel país y empezó a detener a cientos de ellos, y esa es la única forma, creo yo, la mano dura judicial, de acabar con este tipo de delitos. Efectivamente, pero cuando tenemos en el gobierno partidos que propugnan la despenalización de los actos violentos en la calle y cosas por el estilo, pues difícilmente se pueden establecer esas normas de seguridad, ¿no? Evidentemente, y más cuando consideramos a una persona de 16 años apta para abortar, pero no la consideramos apta para cumplir con el castigo que merezca por algún delito cometido. Es la sinrazón que hay en este gobierno, la sinrazón que hay en este país y la sinrazón que se ha impuesto en la justicia por parte de estos gobiernos progresistas que penalizan y despenalizan en función a unos intereses burdos y cuya finalidad desconocemos y no sabemos qué sentido tiene, la verdad. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Ana, que empezamos por el tema de Vox, de relacionar a Vox con la matanza de Texas. ¿Qué te parece? Pues mira, sinceramente, creo que utilizar una tragedia tan inmensa como la que ha ocurrido en Estados Unidos para atacar a un partido oponente en la lid política es absolutamente miserable y ruin, porque lo que están haciendo es eso, utilitarismo, utilización de una tragedia para beneficiarse ellos y denostar al contrincante. Es lo más mezquino que se puede hacer. Por otra parte, evidentemente, lo que dice Nadia Calviño y ¿cómo se llama el de el valenciano? Joan Baldoví. Y Joan Baldoví es mentira. Es mentira, o sea, está sacado de contexto precisamente para tratar de utilizarlo y intoxicar y manipular a la opinión pública. En cuanto a lo que es en sí la matanza y la situación en Estados Unidos, evidentemente, ese uso de esa posesión que existe en Estados Unidos, esa facilidad para poseer armas, es una causa directa del grado de violencia que existe allí, porque además los datos son incuestionables, ¿eh? En Estados Unidos tienen 310 millones de armas. El 48% de los 650 millones de armas en poder de civiles que hay en todo el mundo. El índice de asesinatos o de homicidios por millón de habitantes en Estados Unidos es del 35,5% y en Canadá del 4,9%. Por millón de habitantes, perdón, por millón de habitantes, 35,5 por millón de habitantes, y en Canadá 4,9 por millón de habitantes, y en Reino Unido 0,93 por millón de habitantes. Entonces, en Estados Unidos tienen un grave problema, pero es un problema cultural, porque ellos tienen reconocido en su Constitución el derecho a portar armas. Y lo tienen tan interiorizado que lo defienden incluso viendo como están viendo que esas matanzas tan terribles, donde ocurren casi siempre, es allí, en Estados Unidos.
Y hay otro elemento del que no se ha hablado, pero que a mí me parece gravísimo, que es que esa tremenda posesión de armas, la facilidad que tiene cualquiera para tener un arma, también hace que los índices de suicidios por arma de fuego en Estados Unidos sean elevadísimos, elevadísimos. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos tienen que tomar medidas y tienen que restringir el acceso a las armas a determinados tipos de población que pueden hacer un uso como el que estamos viendo. Sí, un mayor control, sin duda. Fernando. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo estoy a favor de las armas. Estoy a favor de las armas para particulares. Es cierto la cifra que has dado de 310.000 armas, millones de armas en Estados Unidos, que el índice es el 35,5%, pero también hay que verlo en comparación de lo que representa. Es cierto, es la segunda enmienda de la Constitución americana que otorga el derecho a poder portar y llevar armas, y en determinados sitios portarlas a la vista, ¿no? En determinados, como puede ser Texas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es un debate que no se puede circunscribir solamente al hecho político, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más importante, porque representa los derechos, ¿no? Los derechos y las libertades que tenemos las personas. Primero, la legítima defensa, porque vemos que el tiempo de respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y yo en eso lo conozco muy bien, muchas veces se eternizan y pasan muchas cosas sin que tengamos el derecho de la legítima defensa que nosotros entregamos al Estado, según dice nuestra Constitución, para ser garante de ellos mismos, y luego se producen asesinatos por la cantidad de mafias y por la cantidad de ilegales y de gente que puede entrar en tu casa a las 5 de la mañana y hacer cualquier tipo de barbaridad. Con lo cual, primer principio, derecho a la legítima defensa. Entiendo que pueda haber un arma en casa perfectamente para ejercer ese derecho. Fernando, perdóname. Un segundo. Porque la casa y el domicilio es la Constitución, o según aparece en la Constitución también americana, es la proyección que tiene de la libertad individual del hombre sobre las cosas y sobre las circunstancias que tiene. Eso es la primera parte. Segunda parte, cuando las armas son ilegales, solamente los ilegales tienen armas. Con lo cual, también nos encontramos desprotegidos. Es que estás mezclando España con Estados Unidos. No, es que voy a entrar en el caso de España, porque ahora lo estás yo soy tirador, y lo digo alto y claro, ¿no? Y son casos completamente diferentes. No, pero es que yo hago un análisis completo, porque de ahí es donde viene precisamente toda esta demagogia de la izquierda en contra de las armas, porque las armas por sí solas no matan, repito, no matan, mata a la persona que utiliza un arma, como antes bien decía, con un cuchillo, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con un agravamiento si no hubiera control o solamente fueran los ilegales los que tuvieran armas? Pues que las armas serían un hecho con el cual cometer mayor número de asesinatos o de atentados directamente contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero repito, el derecho a la legítima defensa, ¿cómo lo incoamos nosotros dentro de lo que es España? Antes se ha hablado de la segunda enmienda que existe en Estados Unidos, que la protege evidentemente el Partido Republicano y la Asociación Nacional del Rifle, que evidentemente tiene razón en cuanto a pedir también control de las armas. Pero aquí, ¿cómo lo estamos nosotros ejerciendo? Y yo estoy de acuerdo con el control de las armas, a través de las diferentes licencias, desde las licencias de seguridad, las licencias personales y las licencias de federación, con lo cual se puede permitir tener un arma en caso de defensa propia, claro. en caso de defensa propia y en caso de defensa del domicilio. Importante, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando se ha hecho uso de ese arma en el caso de la comisión? Pues que ha habido gente que ha ido a la cárcel en contra de los derechos fundamentales, y hay que proteger precisamente esos derechos, porque no podemos considerar la eterna... Eso es otro debate. Bien, pero ahora entraremos en él. Le damos la bienvenida a David Felipe Arranz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted qué opina? Del debate de las armas. Por supuesto. Bueno, el debate de las armas en Estados Unidos, después de las palabras de Joe Biden, se habla ya de sangría silenciosa. Y hay un trámite, una ley, que intenta comprobar los antecedentes de un propietario, de un usuario de armas, y que resulta que está bloqueada. Es decir, el problema que tienen los Estados Unidos es que no todo el mundo está capacitado para llevar un arma, sobre todo porque antes de venderla
se tiene que chequear, se tiene que comprobar que esa persona no tiene antecedentes. La ley que estaba propuesta lleva 2 años atascada en el Senado, porque no hay 60 votos que permitan siquiera tramitarla. Y tampoco el gobierno de los Estados Unidos puede regular por decreto algo que efectivamente, lo estáis muy bien apuntando, afecta a cuestiones constitucionales de la propia fundación de los Estados Unidos, donde realmente es intrínseco, porque Estados Unidos es rural en su inmenso territorio y, por lo tanto, en esos Estados Unidos rurales donde la tradición, que lo sabemos desde el lejano oeste, la forma de ir el hombre asentándose en las colonias, por encima de todo estaba la defensa personal, la defensa del hogar y protegerte ante la exposición de un posible peligro. El panorama ha cambiado y es que, lo decís muy bien, ahora mismo las cifras son de más de 300 millones de armas en circulación y la organización Gun Violence Archive este año dice que han muerto más de 7.600 personas a tiros y de estas 600 menores. Aquí el debate está que ni siquiera en Estados Unidos saben cómo solucionarlo, quién posee el arma, qué educación armamentística se le da a los chavales, es decir, y sobre todo el estado mental, que es donde está fallando de la persona que empuña el arma, ¿no? Porque estamos viendo, fíjate, junto con este caso que estáis comentando, el caso terrible de este tipo de 18 años que, armado con el fusil de asalto, se carga a los niños, 19 niños de una escuela primaria de Uvalde, pero es que hace nada resulta que había otro enajenado que también hizo otra carnicería en un supermercado de Búfalo, en Nueva York, un perturbado que mató a tiros a 10 personas de raza negra. Es decir, el arma en manos de un enfermo mental al que no se le ha pedido un estudio previo, es decir, al que no se le ha exigido una comprobación de su estado ni de los antecedentes, eso sí que es un peligro. Eso es un peligro. Pero las matanzas en Estados Unidos son recurrentes. Ocurren cada poco tiempo. Son muy habituales. Sí. Son muy habituales, o sea, y además muchas veces en centros educativos y con personas muy jóvenes. Últimamente, sí. Entonces, es que eso es terrible y yo creo que ellos tienen que efectivamente regular y de alguna manera poner más impedimentos para que personas que no están capacitadas por cuestiones de equilibrio mental tengan acceso. Y vuelvo a repetir, yo no lo sabía, pero documentándome un poco, me ha sorprendido y me ha entristecido comprobar que además resulta que hay en Estados Unidos un índice altísimo de suicidios con arma de fuego, porque esas personas que tienen un arma en su casa, de repente tienen una depresión y cogen la pistola y se pegan un tiro. Sí, pero es que estamos criminalizando precisamente, por no caer en la demagogia, estamos criminalizando porque no al hecho de tener un arma, sino lo que tendremos que ver qué está sucediendo en la sociedad americana como en la sociedad finlandesa o noruega también. Porque yo quiero poner el ejemplo de España. En España la tenemos regulado y en España, funciona, en fin, quitando en algunos sitios como Moralzarzal, que es un parque regional, que resulta que ahora han abierto el ayuntamiento de Moralzarzal, pues un centro, pues bueno, justamente en el pleno parque regional que ha sido clausurado por la Guardia Civil para arma corta, precisamente el ayuntamiento le da licencia, que todavía no sabemos cómo ha sido. O sea, eso evidentemente no puede ocurrir, ¿no? Eso no puede ocurrir, hay que llegar a una reglamentación, pero lo que no podemos nosotros es, por el hecho de tener un arma y hacer uso debido de la misma, porque en este momento están asaltando mi casa o están intentando forzar a mi mujer o a quien sea, intentar llegar a lo que es prohibir un derecho legítimo, que es el derecho a la legítima defensa. Pero un momento que no acaba. No, es que precisamente ahí está el problema. ¿Dónde empiezan y dónde acaban los derechos? Porque nosotros es un derecho que nosotros le hemos entregado al Estado. Pero ese derecho que nosotros le hemos entregado al Estado, luego no nos vemos protegidos por el mismo. Con lo cual tenemos derecho a la legítima defensa porque son derechos legítimos de las personas. Estamos hablando de las matanzas de Estados Unidos. No, claro, pero es que en España no tenemos... No tiene nada que ver. Lo que estás hablando es que si tú estás durmiendo en tu casa y de repente entra un ladrón con una pistola y tú te intentas defender, que puede ocurrir
que te culpabilicen a ti, te metan en la No, cárcel no, es y que de hecho te culpabilizan condenen. porque no es como... Pero el derecho a la legítima defensa existe. Y además esto no tiene nada que ver la con legislación un loco que española, coge la un legislación rifle española dice que tiene que ser proporcional. Y es absolutamente una barbaridad, porque tú no sabes cómo te va a cometer el delito que te va a cometer, y tú no puedes ser proporcional en un tiempo de estrés que tú tienes que estás en tu casa. La legislación española está mal. Sí, el debate es que estamos condenando a mucha gente que se ha protegido legítimamente con el uso del arma por no tener una respuesta proporcional, cuando la ley dice que tienes derecho a la legítima defensa. Tenemos que confiar en los jueces. No, y efectivamente, no. la ley dice que tenemos derecho a la legítima defensa. Entonces, ¿por qué condenamos a los que hacen...? Perdona, hay casos absolutorios. No, hay más condenados. Hay más condenados por el hecho, porque dicen que no es proporcional. El hecho que te entren con un cuchillo, con un fusil... David. Bueno, toca de lleno el dato que voy a dar, que lo estáis... Además es que coincide un poco con lo que estáis comentando. Tenemos el caso del vecino de 77 años de Ciudad Real, lo que comentaba hasta la proporcionalidad, y leo el juez de instrucción, el argumento que esgrime el juez de instrucción, que coincide plenamente con lo que está diciendo, que dice: lo mando a prisión a un hombre con 77 años que le están asaltando y el asaltante tiene una motosierra en la mano, y dice el juez, dice... Claro, por lo tanto, la desproporción, esta es interpretación del juez, la desproporción en su respuesta, en la respuesta ofrecida por el detenido, termina en prisión porque, y aquí es donde viene la frase complicada, no existiendo riesgo para su integridad física, dice el juez, y frente a una persona que estaba en actitud defensiva, disparó un arma hasta en 3 ocasiones, causándole la muerte. Es decir, aquí la frase, yo creo, más compleja, queridos, es no existiendo riesgo para su integridad física. ¿Cómo puedes medir eso? Es decir, un individuo con una motosierra entra en mi domicilio, lógicamente, con malas intenciones, puesto que yo no le he invitado a entrar. A lo mejor sí, Javier. Entra a robarme y a atacarme, y tiene una motosierra, y mi integridad física no está en riesgo. Eso yo te digo, el juez de instrucción y que si manda... tengo que aplicar proporcionalidad, le digo que espere un momento que me voy al Leroy Merlin a comprar una motosierra para enfrentarme a él en igualdad de condiciones. Eso sería lo que probablemente, si yo tengo cualquier arma a mi alcance, probablemente lo único que yo tendría en mi casa sería un cuchillo de cocina, recurriría a eso. Pero en el caso de que tuviese un arma de fuego, lógicamente debería recurrir a esa arma para defenderme. ¿Qué pasa? ¿Me aplicarían la falta de proporcionalidad? Sí, pero es que la falta de proporcionalidad, y es un dato jurídico, también interviene el hecho del miedo insuperable, que lo utilizamos muchas veces como agravante o como atenuante. Entonces, aquí no lo aplicamos, resulta el miedo insuperable porque podría ser un atenuante porque el juez no quiere. Con lo cual entramos en la abyección perfectamente de lo que nosotros lo que dice tenemos el juez para remate de... argumental de que este señor esté en Chirona. Dice, nos lleva en este momento de la instrucción y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la misma, a excluir que nos encontremos ante un supuesto de legítima defensa. Claro, es que es una barbaridad. Es que estamos negando los principios básicos que nosotros tenemos, los derechos y libertades fundamentales, porque ese en concreto nosotros se lo hemos entregado al Estado a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero en el caso de que nos ocurriera esto, que nos diga el juez cuál sería la respuesta en este caso. Primero está mi vida y la de los míos, y luego ya veremos. Lo que dice la ley, querido, es que proporcionalmente tú, en el momento, cuando tú entras, que es tan subjetivo, en el momento del asalto, tú proporcionalmente, como dice Javier, es que está mal hecha la ley. Calibra si vas al Leroy Merlin a por una motosierra o le pegas 3 balazos. Os voy a poner otro ejemplo. Y eso es España. A ver, silencio, os voy a poner otro ejemplo. Os acordaréis del yerno de la familia Tous, que mató a un ladrón que estaba, bueno, pues a este señor le condenaron a 2 años de cárcel y no entró en la cárcel. Bueno, porque ahí me dio una serie de atenuantes que tuvieron que recurrir varias veces, pero repito el concepto, cuando las armas son ilegales, solo los ilegales tienen armas, y son las con las que nos van a matar. Y son contra las que van a hacer, la van a utilizar. Un momento, lo que no podemos hacer es aceptar
que los ilegales tienen armas. ¿Cómo que no? Hay que combatir que los ilegales tengan armas. Los ilegales van a tener armas siempre y cada vez mayores. ¿Por qué? Desde no, que... Sí, pues porque las mafias existen. Habrá que evitar... Bueno, pues no, porque las mafias y el tráfico de armas existe. Y hoy en día pegamos una patada y la tenemos regulada en España. Resulta que a un ciudadano español le ponemos todas las trabas y hay muchísimos ilegales que se encuentran, no me refiero a ilegales por el tema de la inmigración, sino ilegales porque han cometido delitos, tienen armas en las manos. Y cada vez de mayor calibre. Pues entonces habrá que actuar contra ellos. Pero claro, eso es son datos de la policía. Son datos de la policía. Pero es que eso, o sea, contra las mafias ilegales en esa lucha, en esa batalla están claro, los cuerpos todos. y fuerzas de seguridad del Estado, que tanto mafias rusas, mafias del este, y cada vez bandas latinas, todo ese mundo, ese lumpen que es ilegal, siempre va a estar así, quiere decir que ellos cometen todo ese tipo de delitos y tropelías porque, digamos que se surten de ese comercio de armas tan enorme, gracias al cual cometen esas barbaridades. Entonces, yo encuentro que eso, que está regular, es decir, oye, tú tienes un arma, cometes un delito, matas a la gente, pues estás detenido y tal. Eso es muy difícil de regular. En lo que están los Estados Unidos, que yo creo que por eso ha venido el debate de rebote, es, hay que regular el que una persona tenga un revólver, primero, que esté mentalmente sano, y segundo, que haya pasado los controles pertinentes, es decir, pero que no tenga claro, que no tenga antecedentes. Estamos hablando de la situación que hay en Estados Unidos. Sí, pero que en España lo tenemos regulado. Escúchame, que no tiene nada que ver la situación de España con la situación de Estados Unidos. El hecho es el mismo. Nada que ver. En España, por ejemplo, lo que hay que hacer es dotar de más recursos. Es imposible. A las fuerzas el debate y es la legítima defensa. El debate es la legítima defensa. Y no nos equivoquemos, es la legítima defensa. ¿Quién tiene la capacidad de la legítima defensa? ¿El Estado o el individuo? Ese es el debate. Bueno, y podríamos hablar de Hobbes o de Locke, etcétera, 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 etcétera. Pero el debate es la legítima defensa. Si yo tengo derecho o no a la legítima defensa en mi domicilio, en mi vida, y por qué el Estado, que es el garante de mis derechos, no lo ejercita y no puede ejercitar. Hombre, en principio sí lo ejercita, que decir que, por ejemplo, este hombre entra en su casa con la motosierra. Mira, el otro día me agredió un personaje en medio de la Plaza del Carmen que, en fin, no te lo voy a explicar. Entonces, tuve la inmensa suerte de que había un buen policía muy cerquita, fui a por él y lo detuvieron. Quiero decir que lo que dice Ana es verdad, es decir, hay que apoyarse en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para nuestra defensa, porque cuando ha habido episodios donde un civil ha sacado, como dice en la novela negra, la pipa, pues se ha liado parda. Es decir, sabemos pues de momentos, nuestro queridísimo, insisto, querido Jesús María Milibia tuvo un episodio terrorífico porque se calentó, molestaron a su querida Ketty Kaufman, su mujer, un taxista, tuvieron un incidente y lo fulminó porque se calentó, le metió un balazo y Jesús María ha pedido perdón 1000 veces y es un hombre que no está enajenado, que está en su juicio, pero al tener una pistola, pues la mala suerte hizo que fulminase de un balazo a este hombre. Entonces, bueno, el caso es que el debate se ha desatado y ya ven, a partir de la matanza de Texas, resulta que desde el gobierno la propia vicepresidenta Nadia Calviño acusó a Vox, a Santiago Abascal, de ser él el que dice que hay que repartir armas entre los ciudadanos, simplemente porque él en su día planteó el tema justamente del derecho a la defensa personal del individuo, tal como se está planteando hoy. Pero bueno, el caso es que desde la izquierda han querido hacer demagogia con este asunto para acusar a Vox de ser pistoleros o algo similar. Pero bueno, el rifirrafe ha ido bastante más, porque Santiago Abascal se las ha tenido directamente con Pedro Sánchez hoy en el Congreso y Abascal, Sánchez le ha acusado a Abascal de haberle llamado a él asesino, ante lo cual Abascal le ha contestado que es el rey de la mentira. En fin, este ha sido el momento. Desde luego, de ustedes no se puede esperar ni un mensaje de convivencia, ni tampoco un mensaje que refuerce la democracia, ni tampoco un mensaje de respeto. De usted no puedo esperar el respeto. Usted puede insultarme, llamarme autócrata, asesino, como me ha llamado a lo largo de esta legislatura. Sí. Revísese usted, sí. Que algunas veces cuando usted sube aquí, algunas veces no se da cuenta de las barbaridades que dice. Ya le digo yo que me lo ha dicho, pero da igual, mire. Bien, mire, se lo agradezco. Entonces, ¿no considera que yo soy un asesino? Bueno, dígamelo. No lo considero.
Entonces, no pasa nada. Si usted me dice que no, pues aquí se acabó el reproche y... Señor Sánchez, usted siempre se supera. Ha subido a la tribuna a decir que yo le había llamado asesino y luego, como se ha dado cuenta de que había metido la pata, casi decía que yo estaba rectificando desde la tribuna. Pero eso me ha permitido recordar algo que ha hecho usted hace un par de días. Y es que usted es el rey de la mentira. Supongo que esto le gusta más que lo de llamarle autócrata. Viene usted de contar mentiras, tralala, en el foro de Davos. Ha dicho allí literalmente que España va a acelerar la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿No le da a usted vergüenza? Si no le dejan meter Ceuta y Melilla y ya se está colgando la medalla de la incorporación de Suecia y de Finlandia, ¿no se resiente un poquito su vanidad con ese tipo de afirmaciones? Bueno, como ven, ha sido un bronco debate al que hemos asistido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Se trataba de un pleno monográfico destinado al caso Pegasus de las escuchas y ha derivado en muchísimas otras cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para abordar otro asunto que también sigue coleando y que seguramente se mantendrá durante días en polémica. Ayer, ya se lo contábamos, el Gobierno decidió concederle el indulto a María Sevilla, la secuestradora de su hijo, y devolverle la patria potestad, la custodia de ese niño que ante el juez reconoció que tenía miedo de su madre. La verdad es que desde algunas asociaciones de hombres maltratados están considerando que se está legislando excesivamente para dar siempre la razón a la mujer frente al hombre, cuando en ocasiones necesariamente la justicia debería decir lo contrario. En este caso, la justicia le dio la razón al padre, puesto que a la madre la condenó a la cárcel y dejó la custodia del niño en el padre. Sin embargo, ahora con este indulto que concede el Gobierno, la cosa ha cambiado notablemente. Ahora les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. El indulto concedido ayer a la que fue presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, ha desatado la polémica. María Sevilla, exasesora de Podemos, fue detenida el 30 de marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas, en Cuenca, donde mantenía secuestrado a su propio hijo, aislado y sin escolarizar, tras incumplir la sentencia que otorgaba la custodia del menor al padre, Rafael Marcos Iglesias. El Gobierno ha decidido indultarla a pesar de que el niño declaró que le daba miedo su madre. La ministra de Igualdad, Irene Montero, desde un primer momento se puso del lado de María Sevilla, a la que calificaba de madre protectora, lo que provocó una respuesta del padre en las redes sociales. Irene Montero, ojalá te llegue este mensaje. Soy Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, esa que llamas madre protectora.
como a tantas otras. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista. Podría contestarte yo mismo, pero creo que hay alguien que puede hacerlo mucho mejor que yo. Y ese es mi hijo. Pero tranquila, que aquí no va a salir. Como hablar es fácil, te voy a leer 2 testificales que tienen juzgados diferentes y un informe de la orientadora del centro donde asiste mi hijo, los cuales puede comprobarse su veracidad. A ver qué tal se te pone el cuerpo. Me da miedo mi madre. Es mentira lo que dijo, que mi padre me pegó. No me gustó que me llamara retrasado en el vídeo con Coto Matamoros. Con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. No quiero que ella siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que mi madre quiere hacer es daño a mi padre y lo que no se da cuenta es que me lo está haciendo a mí. Me da miedo que mi madre me quite a mi hermana de mi lado. Antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora vivo con mi padre y veo que no estaba bien. No me decía nunca por qué cambiábamos tanto de casa, ni por qué no podía ver a mi padre. Si escucharas todo esto de su propia voz, no sabrías ni dónde meterte. Ojalá este vídeo lo pueda ver toda la gente posible, para que se enteren de que estás defendiendo a una madre que ha secuestrado y maltratado a su hijo. Y no solo no la condenas, sino que haces que parezca una mártir. En declaraciones a Los Intocables, la abogada de la Asociación de Hombres Maltratados, Clara Casero, ha destacado que no es la igualdad lo que defiende el ministerio de Irene Montero, sino otros intereses políticos e ideológicos, y ha dicho que es un peligro para el menor que se vea obligado a volver con una madre que le da miedo. Es un peligro que un niño que ha sufrido, como ha sufrido él, en este caso, pues tenga que volver a vivir con su madre, ¿no? Y tenga que volver a pasar pues por lo que ha pasado, porque al final es como todo lo que ha sufrido, pues es como que da igual, ¿no? O sea, al final pues no ha pasado nada, ¿no? Pero sí ha pasado muchas cosas negativas para él y bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo se resuelve esto a pesar de pues esta decisión del gobierno. Don David, ¿cómo lo ve usted? Pues televisar y lanzar en TikTok asuntos que atañen a la intimidad de un menor de edad, yo en este momento no sé quién tiene razón, quién no la tiene, lo que ha dicho el niño, lo que no ha dicho el niño, un asunto que está judicializado, sacar un TikTok respondiendo con lo que el niño dice, con lo que el niño no dice, pues yo no lo haría, me parece feo. Me parece feo hacer un show, hacer un Sálvame Deluxe, porque es que encima parece ser que también la madre ha ido con Matamoros y no sé quién de no sé cuál, es decir, la vida de un niño es sagrada y a mí los padres que cogen al niño y lo convierten pues en un objeto televisual, que diría Umbral, cuando es un caso absolutamente privado y fíjate, aunque tenga razón el padre, responder de esa manera, viralizarlo así por internet, hacer una performance que la ha hecho, yo no digo, insisto, ignoro quién tiene razón, ignoro lo que ha pasado, estos son unos hechos que se remontan. La justicia sí, lo determinó, sí. La condenó a ella a prisión. 2017 y Pilar Job, titular de Justicia, volvemos al debate anterior, Javier, dice: bueno, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo con la información que obra en el expediente de indulto, determinamos que, y ahora viene la cita, ¿verdad, Dalmau y Ana? Complicada. Concurren razones de justicia y equidad. Ahí estamos en el abismo de la interpretación. Entonces, es un asunto, a mí cuando tocan el tema de los niños, me parece delicadísimo, porque los niños también, lo sabéis muy bien, son objeto de manipulación por padres que se odian a muerte, y yo que conozco casos por parte de mediadores familiares que me hablan donde la verdad es retorcida ad nauseam en boca de un niño que enloquece, que ya no sabe si es el padre, si es la madre, si ha habido una agresión sexual, si no la ha habido, o sea, a los niños los vuelven locos, progenitores. Sí, don David, pero al margen de que intervenga en una cuestión de menores, hablando de indultos, se supone que los indultos se conceden a las personas que se han arrepentido de su delito y prometen que no lo volverán a hacer. Eso no concurrió en el indulto a los sediciosos, que dicen lo volveremos a hacer, refiriéndose a un golpe de Estado contra el orden constitucional, y tampoco concurre en este caso que tampoco se ha arrepentido la madre, ¿no? Bueno, que fue condenada por la justicia. De hecho, bueno, no solo es la madre forma parte de ese colectivo que es Infancia Libre,
o que era parte, ¿no?, de Infancia Libre, la expresidenta de Infancia Libre. Sí, una asociación que fue investigada justamente por malas prácticas y por secuestros de menores, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que, volviendo a lo que tú decías, el indulto, como es potestad, como digo, del Ejecutivo a través de este Ministerio de Justicia de Pilar Llop, pues el Ministerio de Justicia considera que concurren esas circunstancias. Vale, mira, vale. es una decisión que han tomado. En contra del criterio de la justicia. En contra, pues, que no se ha arrepentido la indultada, pues habrá que hacérselo mirar. Igual que en el tema de los golpistas, en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía también concedió indultos. Bueno. Creo que Javier tiene toda la razón. El indulto es un instrumento de gracia del que no se puede abusar y no se debe utilizar políticamente. Este gobierno utiliza el indulto de una manera torticera y política. Aquí la cuestión es que se está fomentando la guerra de sexos. Y utilizando a los niños. Se está fomentando la guerra de sexos y se está tomando partido por las mujeres, sean quienes sean, y hagan lo que hagan. Y eso no puede ser. La ley es igual para todos, hombres y mujeres. Y la ley dice expresamente que el delito de sustracción de menores se castiga con una pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años. Y eso es lo que hay que hacer cuando se incumple la ley, porque además, si no, se está dando un pésimo ejemplo a otras mujeres que consideran que por ser mujeres tienen más derechos que los hombres y que pueden secuestrar a sus hijos y privarles de tener una relación con su padre, porque los hijos son del padre y de la madre, no son solo de la madre, son de los dos. Y si se produce una ruptura, si esos padres quieren a sus hijos, lo que tienen que hacer es un ejercicio más o menos grande de generosidad y anteponer el interés del niño a sus sentimientos personales, pues de rencor, de odio, de división, etcétera. Un ejercicio de sensatez, además, y de madurez. Esa es la responsabilidad. Porque ahora tiene un niño, yo un día dije, a ver, es que igual que para tener armas hay que tener la cabeza sobre los hombros, para tener un niño y formar una familia hay que ser maduro, sensato, generoso con tu pareja y tener un cierto plan de vida. Tener un niño no es como ir al supermercado y comprarte unos chuches. ¿Y qué se está fomentando ahora desde el gobierno y desde las instituciones? Precisamente que los niños son un derecho, un juguete, ahora te quiero, ahora no te quiero, ahora lo tengo, ahora no lo tengo. Una mascota, ¿no? Voy a tener un niño y tal. Y luego te encuentras, ¿qué ha pasado ayer? Que una pobre niña, me parece que de 2 o 3 años, ha muerto aplastada en un supermercado porque se le ha caído encima el taquillero entero del supermercado. Es decir, desde que vamos a decir, a los niños hay que estarles vigilando, que son niños que bueno, eso es un accidente terrible, pero por desgracia, y cuando a un niño se cae a la piscina y se ahoga... Pero a lo mejor, escúchame, los niños... También es un accidente pero los niños espantoso. Se enredan, se meten, se cuelgan de un casillero, no sé qué... Tienes que estar encima del niño con los 20 sentidos porque se te va a una alcantarilla, se cuela y se ahoga. Pero entonces, los gobiernos no pueden fomentar, como está ocurriendo ahora, la guerra de sexos. Esa Irene Montero, que siempre que sale a los medios y tiene delante un micrófono, se pone a gritar, llena de ira, llena de rabia, llena de resentimiento. ¿Por qué? Pero si es que lo que hay que fomentar es la convivencia y la armonía. ¿Por qué tenemos que estar en guerra unos contra otros? Pues porque ¿Por qué uno tiene que ser malo por definición, querida, y el otro bueno porque yo lo digo? Y tú lo sabes muy bien, que estás muy al tanto de la política, más que yo. La crispación da votos, y montar un show y hacer un estilo mitinero en el Congreso y pegar gritos y convertir la sesión de control del gobierno en un tal show y, en fin, en un teatrillo,
Pues da votos. Si da votos, a Podemos no le está dando muchos resultados. A lo Don mejor Fernando. da o a lo mejor no da. Bueno, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Uno referente al tema del indulto, ¿no? Aquí se está ejerciendo el indulto como una medida prácticamente del gobierno. Es una barbaridad como se está haciendo. No hay más que ver el ejemplo de la sedición, la ensoñación en Se está Cataluña. utilizando como herramienta política. Claro, pero es que ahora el Supremo dice que es que la legitimación activa para el hecho de entrar dentro de que la tenían los partidos políticos, en este caso era Vox, que era el que había admitido la denuncia, ha quedado etcétera. demostrado, ya están legitimados Efectivamente. PP, Vox, Ciudadanos y Concordia Civil Catalana, que presentaron esas alegaciones, esos recursos de casación. Recursos de casación ante el Supremo, admitido. Que no fueron admitidos hace 4 meses porque no se consideró que estaban legitimados para personarse. Por legitimación Ahora, activa. como ha habido cambios en el contencioso administrativo del Supremo, se considera que sí están legitimados, puesto que es una cuestión que afecta a los ciudadanos y los partidos políticos como representantes de los ciudadanos defienden esos intereses, sí ha sido admitido a trámite. Ahora veremos, la sección quinta de la Sala Tercera, cuando entre en el fondo, si determina que los indultos fueron ajustados a derecho o no. Efectivamente, eso ya lo veremos. Eso es lo que tendríamos que ver, si nuestras normas jurídicas lo permiten o no lo permiten, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, no es la utilización del indulto, como el caso que hemos estado viendo de María Sevilla, de Juana Rivas, etcétera. Que también es una utilización política, por una cuestión efectivamente. Ideológica, para fomentar las políticas feministas del gobierno. Exactamente, y la segunda parte que voy es a la ley de violencia de género, que estamos equiparando el género con la violencia, y es precisamente, va en contra de la igualdad de derechos que hay entre hombres y mujeres. O sea, estamos empleando dos. Primero, la utilización del indulto de una forma torticera y segundo, la aplicación de la ley de género de una manera que, bueno, que la ley de género para mí no tendría que existir porque en sí no quiere decir nada. Todavía los juristas no sabemos lo que es la ley de género, porque es que no tenemos absolutamente ningún baremo para saber qué es delito y qué no es delito. Prueba de ello, que María Sevilla le habían puesto 6 denuncias, había denunciado 6 veces a su parte contraria, de las cuales ninguna era verdadera. Pero con la ley de género, con la mal llamada ley de violencia de género, que atribuimos al género la violencia de por sí, ya precisamente quería ella un juicio, que es a donde vamos, el juicio popular de toda esta gente referente a los delitos o no que pudieran cometerse, que eso compete a las leyes, al jurado y en su defecto a los jueces. Pero es que son dos cosas importantes, el indulto por un lado, utilizado torticeramente, lo hemos visto en diferentes cosas. Segundo, la ley de violencia de género utilizada políticamente. Pero si es que los indultos yo creo que casi siempre son herramientas políticas. Me da igual que sea el PSOE que el Partido Popular. Hay indultos a gente de la banca que ha metido la mano en la caja y ya sabéis de quién hablo. Y los indultos han sido así. O sea que realmente que el indulto, lo decía Javier muy bien antes, ¿no? Que el indulto se esté convirtiendo en una herramienta política cuando es una herramienta de gracia, lo has dicho tú muy bien, ¿no? Es una consideración especial a una persona que está en unas circunstancias en Chirona, que puede el Ministerio de Interior tener en cuenta unas circunstancias que favorezcan ese indulto, pues convertido una vez más, insisto, en todos los gobiernos, en una herramienta de intercambio político y de paquete de chicles que te cambias con unos y con otros. Eso está Pero fatal. Si es que tenemos casos peores como el del Ardero. O sea, parece mentira que no aprendamos. O sea, tenemos ejemplos duros en nuestra sociedad que no tenían que haber ocurrido nunca, precisamente por la utilización del indulto como estadística para maquillar en contra de la Junta de Tratamiento Penitenciario, en contra de los servicios sociales. En ese caso no fue un indulto, bueno, fue una subida de grado, pero pasar al tercer grado a un criminal, de una forma a un violador. Que no tenía que haber pasado a tercer grado. O sea, es como, que asesinó a un niño. Claro, es como lo de sedición y rebelión. ¿Cómo podemos indultar a unas personas que, como a un etarra, ¿cómo se les puede permitir que estén por la calle cuando no ha habido arrepentimiento, que es la primera cuestión que tiene que haber en un indulto? Yo supongo, querido Dalmau, que el Ministerio de Pilar Llop, el Ministerio de Justicia, supongo, que es que yo no lo sé, y para los indultos y para el caso que estáis exponiendo, tomará en cuenta informes de la máxima confidencialidad de las autoridades carcelarias, de psicólogos, de gente que avale que se puede producir un indulto de esa magnitud. En el caso de los sediciosos se concedió el indulto en contra del criterio del Tribunal Supremo, por ejemplo, y de la propia Fiscalía. Y en ocasiones... Eso no es tomar en consideración los informes. No, es que los informes son contrarios. Pero, y en ocasiones se preparan los informes ad hoc. Y en el caso de María Sevilla, que ha tenido 6 denuncias falsas, y no hay una condena por 6 denuncias falsas.
contra... ¿Qué mensaje estás mandando a la Claro. sociedad con este indulto de María de Sevilla? ¿El de impunidad? Pues que las mujeres que quieran secuestrar a sus hijos Pueden lo hacerlo, pueden hacer porque luego que no, por ser van a mujeres tener, serán no va a tener indultadas. ninguna consecuencia Eso... judicial sus Hombre, actos. el indulto, siendo una medida excepcional de una entre varios millones, no creo que las mujeres españolas, El al ver ejemplo. este indulto, automáticamente secuestren a sus lanzando hijos. un mensaje a Porque la hay sociedad. un indulto cada cuánto. Don David, la estás próxima lanzando mujer un que se mensaje vea en a la unas sociedad. circunstancias similares, ¿cree usted que no le va a Pero decir? no creo que se vea en ese ¿No escenario. cree usted que su abogado va a Claro. solicitar el indulto apelando a que concurran Claro, las la mismas doctrina circunstancias que en el Sevilla. otro Claro. y que pregunte y genere un debate social diciendo por qué a María Sevilla sí y a mi defendida no? Pero se la estarían jugando porque Pilar Job a lo mejor dice, pues no es el indulto. Invocará la doctrina Vale, Sevilla y ¿qué hacemos? pero no podrían evitar que se instalara en la sociedad ese debate de por qué a una sí y a la otra no. Claro. E incluso, aunque no ocurriera así, el mensaje que se está trasladando es el de que no ha actuado de forma incorrecta, que lo que ha hecho lo ha hecho porque ella lo que quería era salvaguardar la seguridad de su hijo y para, insisto, sobre todo, se enarbola la impunidad ante el secuestro de un menor. Estigmatizar al padre. Porque Además, eso es lo que pretenden todo este movimiento político, lo que está buscando con ahínco, cosa que yo de verdad no termino de entender, es la estigmatización del hombre y del padre. Es que yo creo... El padre se ha convertido en una figura de residual Yo creo que no tiene valor. O sea, en todo este asunto, que puede entrar también en lo que decía Ana de la guerra de sexos, sí es verdad que se está extremando, yo creo, de una manera muy exagerada, el enconamiento en el tema que puede ser un desencuentro personal con tu pareja, un divorcio, una separación, instrumentalizar las circunstancias que son personales y hacer de casos concretos una ley general, creo que es un error bastante... Pobre sociedad en la que vivimos, en la que esto está ocurriendo y que ha generado nuevamente otro debate social. Una pausa y entramos en otro asunto. Resulta que Pedro Sánchez sigue cediendo ante los separatistas y hoy, para hacerse perdonar todo ese escándalo de las escuchas en el caso Pegasus, ha anunciado que va a cambiar las leyes que regulan el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, pero ni por esas ha conseguido satisfacer a los separatistas, que siguen extorsionándole. Ahora les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.